de José Miguel Delgado de Dávila con la práctica del vudú en el reino de este mundo como evasión de la realidad. Bien, muchas gracias a todos por su presencia. Estaba justo investigando este tema por el interés que tengo justo sobre el cine y las series de televisión de terror, ¿no? Principalmente por esta serie American Horror Story. Y podía ver que había distintas manifestaciones de terror, ¿no? El esoterismo, lo fantasmal, ¿no? Y rápidamente se me venía a la mente Pedro Páramo, El reino de este mundo. Y bueno, principalmente me centré en este tópico que es el vudú, que en la visión moderna es muy diferente, ¿no? Actualmente cuando hablamos de vudú, rápidamente se nos viene a la mente también esta figura del muñequito al que le estamos clavando agujas, ¿no? Para que a la otra persona le tenga alguna afección física, corporal, ¿no? Sin embargo, en el reino de este mundo, la significación que le dan al vudú se basa más que nada en el hecho de la transformación, ¿no? En las transformaciones que pueden optar los personajes negros mayormente, ¿no? Entonces, en el reino de este mundo, en el que predomina en estos personajes esclavos, ¿no? Que están siendo colonizados por franceses, se puede ver esa percepción, ¿no? Ahora, ¿qué se entiende por vudú realmente dentro de la literatura latinoamericana, ¿no? Rápidamente también lo asociamos con el realismo maravilloso, ¿no? O lo real maravilloso, muy diferente también del realismo mágico, o bueno, realismo mágico también creo que está vinculado. Ahorita no lo recuerdo muy bien porque está en mi laptop la ponencia. Quizá ahí me estoy confundiendo de términos, pero García Márquez claro que le da un abordaje muy diferente, ¿no? El enfoque que le da Alejo Carpenter está basado justo en un hecho histórico, ¿no? La Revolución Cubana, ¿no? La toma de los haitianos, ¿no? Y bueno, el vudú se entiende en ese sentido, ¿no? En el hecho de que los personajes negros pueden transformarse para de alguna forma resistirse a la oposición europea. En ese sentido, se puede observar digamos, el propósito principal de este empleo, ¿no? De este empleo del vudú. Mi propuesta era intentar ver de que esta estrategia que usaban estos personajes prácticamente, en vez de luchar contra el gran opresor que eran los colonizadores, más que nada era una evasión a la realidad. Ahora, si recordamos a uno de estos personajes que se llama Tinoel, quien en las últimas páginas del libro, ¿no? Menciona que la presencia de los humanos y sus conflictos prácticamente no tenían sentido alguno, que mejor era optar por una transformación de un animal, ¿no? Ya que el ser humano en sí era complejo, ¿no? Era autodestructivo y era una salida, un escape, digamos, más recatado, ¿no? Y bueno, eso lo quería relacionar también con el contexto latinoamericano. Es decir, todo lo relacionado con lo político, que también es la intención de Alejo Carpenter, ¿no? Es decir, optar por un rechazo, una separación, un aislamiento de la sociedad, de lo político, de lo cultural, y simplemente enajenarse, ¿no? Si esto lo traemos a la cultura latinoamericana actual, contemporánea, ¿no? Tenemos la misma salida, es decir, no creo que exista alguna diferencia, como se puede mostrar en el texto del reino de este mundo. No creo que haya alguna diferencia en protestar, sublevarse, a simplemente enajenarse, ¿no?
Es decir, el hecho histórico de por sí va a dar mayor preferencia a esta clase colonizadora europea, ¿no? Elitista, ¿no? Y es lo que quizá en la narrativa vargasllosiana se puede observar, ¿no? Le pongo ejemplos sencillos, ¿no? De La ciudad y los perros. No sé si recordamos a la figura del poeta, quien es el que se subleva, de alguna forma quiere dar a conocer a los superiores, a las autoridades, de que se ha cometido un asesinato dentro de su colegio. ¿Y qué pasa? Lo condiciona, ¿no? Es decir, si el poeta va a decir algo, ya sabe, el autor de las novelitas pornográficas y demás, ¿no? Y lo mismo ocurre con otras novelas vargallosas, ¿no? El paraíso en la otra esquina, ¿no? Con esta manifestante lesbiana, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que ridiculiza a las figuras autoritarias, como se puede observar en La fiesta del chivo, ¿no? O la figura del padre en la catedral. Entonces, una de mis hipótesis es que todo acto de sublevación que se puede ver dentro de esta narrativa condicionada a lo real maravilloso, o el realismo mágico, no tiene en sí una intención trascendental. Es decir, desde lo intelectual o lo literario es imposible, digamos, transformar algunas situaciones que están imperantes en la sociedad, ¿no? Y justo Alejo Carpentier se basa en un hecho histórico. Al final, ¿qué nos llega a decir del mensaje de todo este texto? De que la clase que estaba luchando, oponiéndose al cambio, a la transculturación, ¿no? Término de Ángel Rama, esta clase que se oponía a esa modificación, al final termina desistiendo, ¿no? Y en una de las figuras que al menos el lector podría mantener mayor esperanza, ¿no? En Tino Noel, anteriormente en Macandal. Entonces por ahí, digamos que trataba de comprobar con algunas citas del texto, ¿no? Bueno, no recuerdo ahorita qué otro tema más que iba a abordar en la ponencia. Quería mencionar unas citas del mismo texto, ¿no? En que se podían apreciar estas transformaciones y estas preferencias que le da el personaje a optar por esa elección, ¿no? Y bueno, he tratado de ser muy sintético, ¿no? Mis ideas están más o menos frescas, ¿no? Pero no recuerdo la totalidad de la ponencia, ¿no? Quizás con el debate, las preguntas, se pueda ampliar la conversación, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a Jesús Miguel Delgado del Águila. Lamentamos nuevamente los fallos técnicos que hemos tenido. Esperemos que esto no vuelva a suceder. ¿Perdón? ¿Sí? Si hay alguna pregunta a los ponentes. Sí, yo quisiera preguntar, por ejemplo, a los tres, ¿cuál es la mirada que los autores que han estudiado desarrollan sobre el individuo afrodescendiente, ¿no? Si es una mirada de reivindicación o es que acaso hay una mirada exótica, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar en Carpentier, ¿no? El último autor que has hablado. De pronto, en estos famosos diarios de Arguedas pronto miraba mal, ¿no es cierto? Lo miraba mal porque sentía que, pese a sus buenos deseos, ¿no? Estaba lleno de buenos deseos, Carpentier no lograba empatizar, vamos a decir, como lo había hecho de algún modo Roa Bastos o tal vez Guimarães Rosa, ¿no? Pero esa es la opinión de Arguedas, ¿no? No sé cuál sería tu opinión y respecto a los autores que ustedes han tratado también. Bueno,
creo que uno de los problemas de Carpentier es el uso del lenguaje, ¿no? El lenguaje que emplea, los localismos. Digamos que ahí puede estar su error, ¿no? Su error de no congeniar con la sociedad latinoamericana en sí, ¿no? Y otro es de que él brinda al lector una mirada fantástica, ¿no? Una mirada fantástica con respecto al afrodescendiente, al afroamericano, ¿no? Si bien podría haber otras formas de explicar, de contar la historia, ¿no? Y esto quizá también parte del sincretismo cultural, ¿no? El propio de la explicación interdisciplinaria, ¿no? Y fantástica un poco de cómo sucedieron los hechos. Yo creo que quizás pudo hacerse a la vez un poco realista y a la vez un poco emplear un lenguaje más universal, ¿no? Es decir, una llegada más digamos al exterior, ¿no? Al lector europeo quizás, ¿no? Y yo creo que ese error, por ejemplo, cometió Arguedas, ¿no? Arguedas y parte de la narrativa indígena, andina, es reincidir mucho en emplear localismos, ¿no? O jergas propias de esa cultura, ¿no? Y a veces como que se olvidan de que hay un lector que está en la capital, un lector que está también en la frontera, ¿no? Y se reduce este tipo de creaciones literarias, ¿no? Un error que también cometen los críticos a veces. Bueno, esa es mi opinión, muy humilde de mi parte. Bueno, en cuanto a Lima Barreto fue el primer intelectual que se asume mulato, ¿no? O sea, digamos que empieza la Primera República de Brasil y Lima Barreto se erige como el primer intelectual mulato, se declara como tal y obviamente no logra al principio una recepción, digamos, muy favorable, ¿no? La forma como se va a empezar a canonizar la obra de Lima Barreto hacia ahora es bastante compleja, ¿no? Pasan como más de 10, 15 años a partir del 30 recién empieza a reivindicarse la obra de Lima Barreto como una obra muy nutritiva para identificar los problemas, la problemática social que había en el Brasil, no post abolición de la esclavitud, ¿no? Que se abolió en 1888. Entonces Lima Barreto trata a los personajes negros no de manera reivindicativa. Lo que sucede es que Lima Barreto desdobla su juicio personal o su apreciación personal sobre el problema de la identidad en Brasil a través de sus personajes, ¿no? Él coloca el problema que él mismo asume en su búsqueda de la identidad en el Brasil en su personaje principal, que es el Mayor Cuaresma, que por cierto no es un personaje mulato, ¿no? Y por otro lado inserta su visión, ¿no? en los personajes que sí son afrodescendientes en la novela, y lo que hace es, justamente porque no es una novela reivindicativa, es que los personajes no aparecen, no tienen un carácter protagónico, estos personajes afrodescendientes en la novela, ¿no? Lo que hace es simplemente ponerlos a los ojos de Cuaresma de manera pasajera. Cuaresma los ve, reflexiona un poco sobre la condición que ellos tienen y siempre asocia la figura del personaje con la problemática social. Por ejemplo, en el caso cuando en la segunda parte de la novela el Mayor Cuaresma, después de caer en la locura porque él propone hacer el tupí guaraní el idioma oficial del país, va a su hacienda personal que compra él en el Sosiego, se llama la hacienda, y cuando contrata a una serie de personajes para que lo ayuden a cultivar la tierra, Cuaresma ve en ellos, por ejemplo en Anastasio, que es un negro que sabe arar la tierra y conoce muy bien toda la dinámica del cultivo, ve en él, no ve que él es quien debería tener la tierra y poder cultivarla y aprender a partir de él, sino lo que ve es simplemente el problema de por qué la tierra no se le entrega a los desposeídos, ¿no? Pero sigue aún en su búsqueda por la identidad, sigue sin considerar al negro como parte del imaginario brasileño. Siempre lo muestra, digamos, distanciado y desapegado, ¿no? Lo mismo pasa con su mejor amigo en la novela, que es Ricardo Corazao dos Outros,
que también es su mejor amigo, ¿no? Es quien mejor lo comprende, digamos, pero sigue viendo en él un cantante de modiña, sigue viendo en él un cantante de música popular, un reivindicador de la música popular, no un mulato que debería ser incluido en su reflexión sobre la identidad en Brasil o sobre qué es la patria en Brasil, sino simplemente ve a alguien que practica la música popular y esa música debería ser incluida, pero no ve un personaje, no ve un problema en el individuo, ve más bien un problema en lo que ellos practican, no ve un problema desde el personaje negro lo ve de manera pasajera, no lo ve desde afuera, entonces nunca lo incluye en la discusión que el mismo Cuaresma tiene. Es más o menos lo que Lima Barreto quiso hacer en la novela es establecer una crítica a esos prejuicios, ¿no? A través de Cuaresma, ¿no? Y cómo la discusión va poco a poco excluyendo a los personajes que realmente importaban en la discusión sobre la identidad brasilera, ¿no? Lima Barreto es muy interesante porque si nosotros ponemos, digamos, a Machado de Assis pues, como el modelo, ¿no? Y cómo la historiografía literaria brasileña, hay que decirla, ¿no es cierto?, prácticamente pues blanquea a Machado de Assis, ¿no? Pero si nosotros revisamos las historias de Machado de Assis, los personajes negros pues, son prácticamente inexistentes, ¿no? Hay Padre contra Madre, por ejemplo, me acuerdo de este cuento, ¿no? 3, 4 cuentos, ¿no? En las novelas, Memorias Póstumas de Blas Cubas, por allí también hay una cierta denuncia, digamos, hacia la manera como este señor, pues, siendo niño, maltrata a un negro, ¿no? Pero es muy curioso el caso de Lima Barreto, ¿no? Entonces, tú sientes que el hecho de ser negro pues lo marca en realidad, llega a tratar, digamos, de variar eso o trata de, digamos, utilizar la literatura como una especie de desfogue social, como una especie, no sé, de algo así como una revancha. Catarsis, por un lado catarsis, por otro lado revancha. Yo creo que sí, la gran parte de la narrativa de Lima Barreto supone la construcción de personajes que están muy asociados a su figura, ¿no? Digamos, a él mismo, ¿no? Lo único que la verdad aparece desdoblado muchas veces en los personajes que crea, ¿no? Está el lado, digamos, como el escribiente Isaías Camiña, ¿no? Igual, tiene cosas de Barreto, ¿no? Y los personajes que lo van a rodear también tienen cosas de Barreto. Él deposita los prejuicios, ¿no? De la sociedad, ¿no? En sus personajes protagónicos, digamos, y va enfrentándolos con personajes que tienen menores roles protagónicos, ¿no? Justo son personajes negros, ¿no? los que van a aparecer de manera minoritaria, pero representan un aspecto muy importante, porque a partir de ello se va a armar la discusión de qué es lo que piensan realmente sus personajes o cómo los ideales de sus personajes principales van a ir poco a poco derrumbándose, ¿no? O sea, lo que hace Lima Barreto a través de sus personajes principales es poner una suerte de idealización de la patria, ¿no? De la construcción del imaginario brasileño, y a partir de ahí con el roce de otros personajes se va a ir poco a poco desmoronando ese ideal, ¿no? Muestra en realidad que la discusión no está yendo de manera correcta, sino de manera equívoca, ¿no? Bueno, de mi parte, haciendo una pequeña evocación con respecto a la historiografía literaria, en este caso, Iwasaki plantea también una imagen para nada reivindicativa sobre el sujeto afrodescendiente, si es que, y esto no es netamente de ahora, sino que proviene de una pequeña tradición, recordando un poco esta tradición de Palma, no recuerdo bien su nombre, en la cual hay un afrodescendiente que toma el poder y se convierte en presidente, pero después es condenado, es golpeado, es vilipendiado, entonces el afrodescendiente fracasa miserablemente. Existe otra pequeña, otra novelita que yo también Teresa González de Fani, el Rocky Moreno, en el cual el afrodescendiente también, que de alguna u otra manera quiere sobrevivir, fracasa en su contexto social y muere una vez más de forma miserable. En el cuento de Carlos Camina Calderón, que se ha presentado hace poco, la familia Pichilín, este grupo de personas idealizadas afrodescendientes, uno de estos que sobrevive siendo torero, también fracasa miserablemente. Una vez más se observa esta situación. Volviendo con Ciro Leguía, si recuerdo bien sus cuentos, que está dentro de Duelo de Caballeros, en el cual
este sujeto afrodescendiente también sufre un problema y ya también es catalogado, visto y vilipendiado como un personaje despectivo. Otra vez se demarcan cierto tipo de taras y prejuicios en contra de este sector social. Se recuerda bien también el cuento de Julio Gómez Ribeiro, por un lado Alienación, pero también tiene otro que es bastante más interesante, creo yo. Es de color serio, de color plomizo, si no recuerdo bien, el cuento en el cual una jovencita afrodescendiente de clase social baja es también tratada de modo despectivo por un sujeto blanco con poder económicamente estable. Entonces, en el cuento de Iwasaki también se observa ya también este personaje afrodescendiente de una manera bastante negativa, y la frase, un pequeño pasaje que menciona bien claro: no podemos ser libres, es imposible, estamos condenados. En ese sentido, Iwasaki también observa desde un punto de vista histórico, novelado, tratado obviamente, en esta diégesis, ¿no?, en el cual el afrodescendiente no es posible que pueda tener una posición mejor. No hay una reivindicación entonces de parte de este autor en cuanto a la figura de ese afrodescendiente. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias por las preguntas, gracias a los ponentes por haber respondido. Damos por concluida esta mesa. Un fuerte aplauso para todos los